Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. No he terminado. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Amigos, Buenas noches, una compañeros. preguntita, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. Sí, Ah, ya, porque mi audio estaba fallando. Gracias, chicos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. Chicos, por favor, no se olviden de sus audios, de cerrarlos, porfa. Compañeros, disculpen, ¿me escuchan, por favor? ¿Me pueden informar? Sí, sí te Sí, sí, escuchamos. se Fuerte y escucha. claro. ¿Sí se escucha? Gracias, totales. Buenas noches, profesor. Animaba a las parejas a ser infieles. Me confirman, por favor, hoy va a terminar con lo que faltaba de la clase de emergencias oculares, ¿no? Sí, va por el tercer nivel de prevención. Perdón, ¿cómo fue? ¿Emergencias oculares? No, creo que normal, actividades de la salud visual, porque quedamos en el tercer nivel de prevención, o estoy equivocada. Hoy le toca actividades de la salud visual. Compañeros, lo mejor sería preguntar al doctor. Pues, Toca con el profesor Godofredo, creo que es apellido, ¿no es cierto? Él comunicó que dijo que iba a terminar una parte que faltaba de lo que era emergencias oculares y de ahí iba a continuar con la clase que toca hoy. ¿Me pueden confirmar? Porque eso fue lo que dijo. Y compañeros, buenas noches, pero igual tenemos que esperar al doctor y él ya nos va a indicar en qué tema nos hemos quedado. No podemos adelantar una cosa que no está dicho todavía. tienes toda la razón. Esperemos. Que el profesor si nos diga, ¿no? En este caso. Compañeros, una consulta. La tarea de la clase de la profesora que dejó los ejercicios, eso se tiene que mandar por WhatsApp, ¿no? A más tardar un día antes de su clase. Compañera, los ejercicios se resuelven en clase con ella. Eso le pregunté yo directamente y es lo que dijo que es para resolverlos con ella. Sí, dijo que lo resolviéramos paso a paso con ella. Lo único que tenías que mandar al WhatsApp fue el último ejercicio que hizo y que faltaba hacerlo en comprensión.
Así Claro, es, eso mismo compañera. te lo Solo hizo. el último ejercicio era para poder enviarles. Pero cuando ya nos toca con la profesora, lo vamos a resolver en clase. Es lo que dijo. Ah, ok, no escuché el final porque se me bajó la batería. Lo único que le teníamos que enviar era el ejercicio que ella nos había dejado en clase. Nada más. Los otros ejercicios que ha dejado de esta forma son que los vamos a resolver con ella en clase paso a paso. Aló, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Aló, aló. Buenas noches. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas noches, profesor. Profesor, buenas Ya, Buenas buenas noches. noches. noches, Buenas lo noches con escuchamos. todos. Buenas Bienvenidos a buenas noches, clase. Buenas profe. noches con todos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a clase. Muy bien. Muy bien. Hoy día estamos en clase, estamos en actividades. Hoy día de la salud visual. Pero dijimos la clase anterior de emergencia que íbamos a completar algunos conceptos, quizás algunas preguntas de ustedes para concluir esa parte del examen físico, ¿no? Ya, entonces vamos a tomar unos minutos para completar los conceptos que estábamos refiriendo de emergencias de la clase anterior. Decíamos entonces que cómo es que hacemos el diagnóstico en emergencia es realizando la historia clínica. Y obviamente eso es digamos, se va aprendiendo con la práctica a través del tiempo, a través de los años, diríamos, vamos aprendiendo eso. Y tengamos paciencia, entonces tenemos que tener paciencia, pero por lo menos ya lo que estamos aprendiendo es cuál es el camino correcto, ¿no? O sea, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, la Ley General de Salud, por ejemplo, en nuestro país dice que todos los profesionales de la salud tenemos el deber de hacer la historia clínica, pero no solo es un deber, sino también es un derecho del paciente. El paciente tiene derecho a que se le realice en historia clínica, porque el paciente tiene derecho a pedir una copia de eso. Pero ya hemos comentado que en la práctica muchas veces en optometría no se hace y bueno, pero es un error, ¿no? Entonces, vimos que la historia clínica tiene dos grandes partes, la anamnesis, hay un interrogatorio y luego viene el examen físico. Cuando dijimos que el examen, nos referimos al examen físico, es decir, vamos a buscar los signos que tiene el paciente, ¿no? Porque el paciente trae síntomas, también quizás algunos signos, pero en el consultorio vamos a buscar otros signos clínicos. ¿Y qué cosas serán estos? Serán las evidencias del cuadro clínico de la enfermedad que tiene el paciente. Y así es como vamos a armar todo el, digamos, el diagnóstico. Y bueno, dijimos que el examen físico comenzábamos número 1 con la ectoscopía. La ectoscopía era la primera impresión que tenemos del paciente, ¿no? Entonces, un paciente puede ingresar ayudado con su familia al consultorio y él, o quizás ya con lentes oscuros, donde ya nos indica quizás tenga ceguera, ¿no? Pero si está ayudado con algún familiar, lo está guiando, entonces, ¿qué significa eso? Ni bien vemos al paciente, significa que hay un serio compromiso de su salud visual, ¿no? De su visión, ¿ve? U otro caso sería, como dijimos, un paciente que ha tenido un traumatismo, entonces viene con toda la órbita morada, roja y quizás con sangrado. Entonces vemos al paciente y inmediatamente estamos pensando, bueno, ¿ve? Bueno, ya en la historia veremos qué es lo que sucedió, ¿no? Pero ya ve, o sea, la primera impresión nos puede dar una idea. Claro que también a veces el paciente ingresa y aparentemente todo está normal, entonces pondremos ectoscopía, pondremos normal, no hay ningún signo importante, ¿no? Luego dijimos que era importante las funciones vitales y mencionamos eso de que las funciones vitales, examinar funciones vitales, eso es lo que le da realmente, no el alto nivel profesional a cualquier profesional de la salud, ¿no? Una enfermera, un médico, un obstetriz, un dentista, etcétera, ¿no? Pero
muchas veces no se hace y en nuestro país, por ejemplo, a veces hasta el médico, incluso el médico está dejando de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico piensa que la enfermera lo hace todo y el médico dice, a ver, ¿cómo están sus funciones vitales? Y está leyendo lo que la enfermera ha examinado. Pero él personalmente no ha tomado y ese es un error, ¿no? No debería ser así, pero bueno, es nuestra realidad. Pero el consejo es que ustedes, y eso te lo vamos a enseñar cuando ya esto regresamos a las aulas, habrá un momento donde, ¿no? Esta pandemia quizás ya se va resolviendo, bueno, no sabemos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la interacción entre los maestros y ustedes, ¿no? Ahí vamos a enseñarles bastante de esto y esto siempre se llaman horario de gabinete, de práctica en laboratorio y esto bastante incidimos y todos los semestres, ¿no? Vamos a practicar bastante. Entonces, cuando ya ustedes se egresan, tomarán muy bien, dijimos la frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca, vimos también la presión arterial, ¿no? Que era importante, luego la frecuencia respiratoria, luego la talla, tallar al paciente y el peso. Y si decíamos, por ejemplo, un paciente puede tener 140 de frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, y él viene para hacerse una refracción, ¿no? Si notamos que hay 140 de frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, lo primero que diríamos ahí, bueno, esto no es normal, lo normal es 60, 80, lo enviaremos a la emergencia, eso se llama arritmia, cuando hay demasiado, está acelerado, también puede ser lo contrario, se enlentece. Y las arritmias son peligrosas, pueden matar al paciente. Y entonces, si el paciente llega inmediatamente a la consulta, ya al ser evaluado por el médico, le hacen un electrocardiograma, verán qué tipo de arritmia y bueno, le habrá salvado la vida, puedes haberle salvado la vida, ¿ves? Qué importante es esto, ¿no? El paciente puede llegar como muy agitado, ¿no? Está respirando rápido. Lo normal es que él movilice el tórax. O sea, tenemos 16 respiraciones por minuto en promedio, pero nuestro paciente ahora tiene, por ejemplo, vamos, no sé, quizás 28, 30 por minuto, está como muy agitado. Y ahora, dentro de esta pandemia, bueno, ¿qué es lo primero? Tenemos que pensar que está infectado probablemente por el COVID, por esta pandemia, ¿ves? La dificultad respiratoria. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Correcto, donde vemos al paciente integralmente. Pero obviamente iremos a ver su salud visual, ocular, ¿no? Luego mencionamos de que, en tercer lugar, hacíamos un examen, bueno, general se llama, donde nos interesa la piel, por ejemplo, de la carita del paciente, el cuellito, la parte de piel que vemos, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, a veces vemos en la calle, ¿no? Tienen, por ejemplo, unos lunares grandes, ¿no? En su carita, en la parte de la piel, y lunares así grandes, estamos hablando, bueno, 2, 3 centímetros de diámetro grandes, incluso con pelos y todo. Y estos lunares muchas veces pueden ser, digamos, dar inicio a lo que hay un cáncer que se llama melanoma de la piel. Y si ese lunar está en la cara, entonces a mí me interesa, ¿no? Diremos, señor, ¿desde cuándo tiene ese lunar? Dirá, bueno, desde que nací. Entonces le diremos, ¿siempre se ha mantenido ese tamaño o ha crecido, cambia de color, sangra? O sea, los cambios en un lunar, eso es lo que nos llama la atención y tenemos que, bueno, hacer una biopsia, mandarlo a dermatología para hacer, digamos, qué está sucediendo con ese lunar. Claro, si un lunar normal y naturalmente, desde el nacimiento, la niñez y toda la adultez, no aumenta de tamaño, siempre ha sido el mismo tamaño, no sangra, no cambia de color, entonces ya, se llaman, bueno, lesiones benignas o nebus, es el otro nombre, nebus, y bueno, pero cuando un lunar, ¿no? Aumenta de tamaño, sangra, cambia de color, hay un cáncer muy peligroso que se llama melanoma. Entonces, ¿ve? Eso nos interesa. O dijimos también, o por ejemplo, una persona que tiene en la piel una porción donde se está, digamos, despigmentando, ¿no? No vemos a veces en la calle también hay personas que toda su carita está como desmanchándose la carita, ¿no? Eso se llama vitíligo. Esa es una enfermedad autoinmune que hasta ahora no se cura, pero ya ante eso, cuando yo veo el color de la piel no es, no,
digamos, homogéneo, todo el mismo tono ¿no? del color. Dice, y el paciente, sí, doctor, esta parte se está despigmentando, era más pecado, está más grande y acá esto, entonces lo enviaremos a dermatología, ¿ves? O sea, nos interesa, ¿no? Toda la salud del paciente. O, por ejemplo, el paciente viene con un parche en la carita. Y no es que no nos interesa, ¿no? Porque un optometrista, bueno, de 3 neuronas que le hemos llamado, el optometrista clásico, que no es enseñado en medicina, en oftalmología, en nada, él simplemente piensa refracción, refracción, refracción. Y entonces él dirá, bueno, el paciente ingresa y tiene un parche en la carita, él dirá, bueno, a mí eso no me interesa. Yo no tengo nada que hacer con el parche. A mí lo que me interesa son sus ojitos. Así que adelante, y él va a evaluar la refracción, sale el valor y bueno, va a venderle, ¿no? Si tiene su tienda, venderle los productos ópticos. Ese es su interés. A él no le interesa el resto de la salud o quizás tampoco no sabe, quizás ignora todo lo que es, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿no? Muy bien, entonces también en el cuellito, por ejemplo, en el cuello, ¿no? Podemos ver, hay unas, se llama ganglios, hay unos nódulos que pueden tener algunas personas. O sea, es como unas, a ver, nódulos es el nombre correcto, pero va para tener una idea como unas bolitas, entre comillas, ¿ya? Nódulos en el cuello, se llaman ganglios. Y estos ganglios pueden crecer y pueden ser tamaños de una aceituna o más grandes. Entonces, si nosotros observamos en el cuellito de la persona, cuando yo estoy conversando, noto una tumoración, tenemos que preguntar, ¿desde cuándo tiene eso? ¿Está creciendo? ¿Qué pasó? Y a lo mejor el paciente dice, sí, doctor, yo noté hace tantos meses, pero ya la han evaluado. No, doctor, no, todavía no he ido a examinarme. Entonces le dirás que vaya a medicina. Y en medicina le harán la historia clínica. Luego se tomará una muestra de esa lesión, se llama biopsia, se saca un segmento de tejido y luego esperaremos el resultado de esa biopsia. Puede ser una infección como tuberculosis, pero también puede ser algo más grave que es un linfoma. Linfoma es un cáncer del sistema linfático de los ganglios. Entonces, ¿ven? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando estamos frente al paciente, cualquier alteración de su organismo, nos interesa y entonces tenemos que, bueno, puede ser algo que yo ni idea tengo que está sucediendo, pero por lo menos veré que eso no es normal, y si no es normal, diré yo, vaya usted a medicina, que el médico que opina y luego usted regresa, me dice qué está sucediendo. Como pusimos el ejemplo de una jovencita de 20 años, ¿no? Ingresa a hacerse una evaluación, pero nos llama la atención que está con un sombrerito, está con una gorrita y su mascarilla, pero no vemos nada de cabello. Entonces nos llama la atención eso, ¿no? O sea, bueno, puede ser un corte, ¿no? Bueno, tiene poca pilosidad, pero un cabello donde no nos llama la atención. Entonces preguntaremos, ¿su cabellito? ¿Qué pasó con su cabellito? Y ahí nos dirá, por ejemplo, esto, ¿no? Mejor está en quimioterapia de cáncer, ¿ve? Entonces, eso ya nos interesa, ese diagnóstico, y obviamente eso tendrá un impacto en su salud ocular y visual, ¿no? Muy bien, luego dijimos la parte del examen general, luego vamos al examen regional. En el examen regional ya los médicos, por ejemplo, evaluamos por segmentos, por regiones, por ejemplo, cabeza y cuello, luego examinamos tórax, luego examinamos el abdomen, luego examinamos la pelvis, genitourinario, examen neuro, y así, brazos, piernas, por regiones, pues se llama examen regional. Pero en el caso de ustedes, ya por la especialidad, cuando llegamos a la cabecita, bueno, directo iremos ya a la órbita, ¿no? La órbita, el globo ocular, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El paciente, si es una mujer, por ejemplo, vamos a poner, tiene 50 años, ¿ya? Y te puede preguntar, te puede decir, doctora, ¿no? Con la confianza, quizás te tenga confianza, una mujer de 50 años dice, doctora, ¿le puedo hacer una consulta aparte ya de la salud visual? Te pregunta. Dice, bueno, adelante. Y te dice, por ejemplo, acá en mis senos, ¿no? En mis senos tengo un nódulo pequeñito, hace como un frijolito, será 1 centímetro. Y bueno, lo he notado hace, bueno, tanto tiempo, 2 meses, y tengo dolor, me duele. Y estoy preocupada porque mucho he escuchado yo de cáncer de seno. Ahí está, mira, ve. Obviamente ustedes son optometristas,
no estás en la obligación de saber todo eso porque ya son aspectos médicos, pero si pudiera ser enseñado y si tú sabrías, ¿no? Digamos, recibirías enseñanza, qué bueno, ¿no? Entonces eso está demostrando que eres un profesional de alto nivel con una formación muy completa y esa es la idea del optometrista en el mundo. Entonces el optometrista es, por eso dijimos, no solo es atención primaria de la salud visual, solo visual, sino también ocular, la parte oftalmológica y también general. Y de eso vamos a hablar más adelante. Yo les voy a enseñar qué es el cáncer de seno, el cáncer de cuello uterino y muchos cánceres, cáncer de pulmón, de estómago, eso les voy a enseñar más adelante. ¿Qué significa todo eso? Porque ahí se hace mucha prevención y podemos salvar vidas. ¿Ve? Entonces ya darás el concepto y eso entonces dirás, por ejemplo, ya, señora, si un nódulo en el seno duele, generalmente no es cáncer. Los nódulos que salen en el seno y duelen, no duelen, esos son los nódulos malignos, generalmente son cáncer, pero obviamente acá el mejor examen es hacer una biopsia, tomar una muestra de ese nódulo y usted mañana mismo se va a ir al hospital, va a ir a ginecología y el médico ya le va a hacer la biopsia y luego con el resultado usted regresa, usted me va a decir qué es lo que sucedió ahí. ¿Ve? Él le has dado el mejor consejo, la orientaste. Y a lo mejor no es claro, digamos, una lesión benigna, se llama fibroadenoma, entonces eso no es peligroso. Pero también vamos a suponer que en otro caso, ¿no? Podría ser algo maligno, serio, pero ya del momento que la derivaste a medicina, ya le van a hacer un diagnóstico precoz y entonces se evitará pues las complicaciones mayores, ¿no? Entonces, ese es digamos, el optometrista de una formación completa que necesita, digamos, la población, ¿no? Muy bien, entonces dijimos ese es el examen general. Luego, el examen regional ya entramos a la órbita. Dijimos que los exámenes tenían que hacerse gradualmente. Obviamente hay cantidad de exámenes, hay muchos exámenes que se hacen, digamos, en optometría, en oftalmología, pero los exámenes lo hacemos, digamos, vamos a ir desarrollándolos de acuerdo digamos, a la clínica que tiene el paciente, a los signos y síntomas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está digamos, estoy pensando en la anamnesis, irá orientado los exámenes, pero son graduales, dijimos, ¿no? Entonces, comenzamos, ya dijimos, ectoscopía, funciones vitales, todo eso. Entonces, en la órbita, ¿qué examinamos en la órbita? Dijimos, bueno, primero la simetría de la órbita. Normalmente deben ser simétricas, pero existen personas que, por ejemplo, una órbita es un poco más grande y la otra más pequeña, a veces es de nacimiento. Si eso me llama la atención, tendré que preguntar, su órbita, sus ojitos, así fue, uno más grande, uno más pequeño desde que usted nació, y dice sí, bueno, entonces ya de nacimiento. Pero si dice no, o tiene una fotografía donde realmente eran normales las órbitas, simétricas, pero ahora, hace un año, una órbita está más grande y la otra más pequeña, yo tengo que inmediatamente pensar en una patología de la órbita. ¿Eh? Entonces, eso es, tenemos que ser muy minuciosos en el examen clínico. Luego, si un ojo está sobresalido más que el otro, ¿no? También pensaré en una patología de órbita. O, por ejemplo, toda una órbita está de color rojo, toda la órbita está roja. Y el ojo también así como salido, y en que el otro ojo está normal. Toda la órbita está normal y no está como salido, sobresalido el ojo. En ese caso habrá una patología infecciosa, inflamatoria de la órbita. Y bueno, entonces ahí era orientado los exámenes. ¿Ve? Entonces la órbita 1. Lo normal es que sean simétricas, ¿no? Número 2, bueno, vemos con una linterna, una luz externa, una normal, se llama examen externo. Veremos los párpados. En el párpado podemos ver un nódulo, y ese nódulo, preguntaremos, ¿cuánto tiempo tiene esa bolita ahí en su párpado superior? Bueno, doctor, eso ya tiene como 3 meses. Lo puedes tocar el nódulo y el nódulo es un poquito así duro, entonces probablemente sea un chalación. Han escuchado ustedes chalación seguramente, ¿no? Y los chalación son acumulación de grasa, ¿no? De la glándula de meibomio que está en el párpado
Y generalmente cuando ya tienen varias semanas y no baja, entonces generalmente hay que hacer una cirugía. Es un chalacio, ¿ve? Entonces, luego veremos, bueno, las pestañas, ¿no? A veces hay alteraciones en las pestañas, luego la conjuntiva, luego la esclera, luego veremos toda la córnea. La córnea normalmente es completamente transparente, tiene un brillo. Detrás de la córnea vemos el iris, el color de los ojos, ¿no? Vemos el iris, ambos iris son simétricos, podemos ver la pupila, y cuando incidimos con la luz, la pupila normalmente se cierra, eso se llama reflejo fotomotor, eso está indicando que la vía nerviosa está conservada. Entonces, eso es lo que me da un examen externo general, ¿no? Cualquier alteración yo puedo detectar ahí. Pero, por ejemplo, si hago en el examen externo ahí, pero por ejemplo una pupila está de color oscura negra y la otra no está en el mismo tono, está un poco plomiza, entonces algo está sucediendo ahí, ¿ve? Entonces a lo mejor empezó una catarata, algo está sucediendo ahí. Lo normal es que las pupilas son negras, oscuritas, ambas, y son también generalmente simétricas. Entonces es el examen externo general. Luego pasarás a hacer la agudeza visual. La agudeza visual es muy, muy, muy importante en el examen cuando empezamos. Muchas veces, a veces no se hace correctamente el examen, ¿no? Y todo parte de ahí, hay que hacer, porque ¿cómo sé yo si la agudeza visual lo que marca es un examen funcional, ¿no? Cómo está la visión propiamente dicha, ¿no? Y para 6 metros, una distancia de lejos, se ponen los optotipos, las cartillas, y hay una línea que debe ver que se llama el 20-20, ¿no? Cuando ya está disminuida, bueno, entonces ahí empieza ya con la historia clínica y todo, ya veremos por qué, ¿no? Si puede ser el problema refractivo, o sea, efecto de refracción, o puede ser algo patológico. Y todo eso iremos aprendiendo, ¿no? Luego se hace la visión de cerca, ¿no? Es muy importante también. Muy bien, sin corrección, y ya cuando después que se hace la refracción, también ya se hace con corrección, nuevamente otra vez se hace la agudeza visual, ojo por ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Luego dijimos que teníamos que evaluar la motricidad ocular o la motilidad ocular, ¿no? La motilidad ocular y también lo que se llama las pruebas de visión binocular, ¿no? Para eso vemos el movimiento de los ojos, ocluimos un ojito y un ojo evaluamos, le decimos que mire arriba, abajo, y básicamente lo que estamos evaluando ahí son todos los músculos extraoculares. Y eso se llama ducciones se llama eso, ¿no? En las ducciones, o sea, ocluimos un ojo y evaluamos un ojito y vemos cómo se mueve hacia arriba, abajo, izquierda, y todos los movimientos. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando paresias o parálisis. Paresias es cuando el movimiento es lento y parálisis cuando no se mueve totalmente. Entonces, ocluimos un ojito y al otro ojito que te está mirando le decimos, a ver, mire hacia acá o mire, le ordenamos, ¿no? Y el ojito ya no se mueve, no puede moverlo, entonces ahí hablamos de una parálisis. Obviamente, ¿parálisis de qué? De esos músculos que lo dominan, ¿no? Lo comandan ese movimiento, pero ahora también el músculo está conectado a un par craneal, a un nervio. Y bueno, todo esto son generalidades, ¿no? Todo eso poquito a poquito vamos a ir aprendiendo, ¿no? No hay que desesperarnos, dijimos. Entonces yo ahí puedo ver qué músculo está comprometido, qué par craneal, qué nervio está comprometido. Luego hacemos las versiones. Las versiones es el movimiento ya de los dos ojos, ¿no? Binocular. Entonces, cuando movemos los dos ojos a la derecha, por ejemplo, eso se llama dextroversión. O movemos a la izquierda, arriba, abajo, todos esos movimientos evaluamos. ¿Y qué estamos buscando ahí? Estamos buscando lo que se llama hiperfunción con H o hipofunción. O sea, y eso está relacionado a los músculos que lo gobiernan esos movimientos. Y también los pares craneales que lo gobiernan, ¿no? Ya. Luego, entonces, ya. Ahí tenemos, luego examinamos también las vergencias. Las vergencias. Las vergencias son movimientos, por ejemplo, vamos a suponer que estamos leyendo, bueno, a ver, estamos en un parque, ¿ya?
pongamos estamos en un parque y estamos, bueno, ahí en una banca, en un asiento, quizás estamos leyendo el periódico. Estamos haciendo el uso de la visión de cerca, pero de pronto escuchamos un ruido hacia adelante y levantamos la cabeza y ahora miramos a la distancia. Si en ese momento examinamos los ojitos, cuando estamos leyendo en la visión de cerca, los ojitos se van como hacia adentro los dos ojos. Eso se llama convergencia. Pero cuando ya de lejos miramos al infinito, a la distancia, a lo lejos, los ojos como que se separan. A eso se llama divergencia. O lo mismo, podemos estar mirando de lejos, a lo lejos, estamos, bueno, ya observando algo, ¿no? Que nos llama la atención a lo lejos, pero de pronto ahora yo quiero leer mi periódico. Entonces, en el momento que cambio el enfoque de lejos, cambio el enfoque a cerca, los ojitos que estaban, como no, con esa tendencia a la separación, que es divergencia, ahora cuando cambio la visión a cerca, los ojitos como convergen, o sea, se van hacia adentro. Y eso se llama movimiento de convergencia. Entonces, todo eso evaluamos, todo eso es el examen físico, ¿ya? Y bueno, luego hay una serie de los tests, se llaman pruebas de función binocular. Uno de esos se llama el cover test, un examen muy importante que me evalúa el alineamiento ocular, el alineamiento. Los dos ojos normalmente están paralelos. Cuando se mueven, los dos ojos se mueven paralelos. Pero quizás ustedes han escuchado, a ver, hay un término muy común, ¿no? Término un poquito fuerte, dicen, ¿has visto ese jovencito de allá, ¿no? En tal lugar? ¿Quién? Alguien dice, no lo conozco. El virolito, pues el virolito o la virolita, ¿no? A veces se conocen con ese nombre, ¿no? Virolito, ya, eso se llama estrabismo. El nombre técnico se llama estrabismo, es una desviación, o sea, los ojos no están alineados. Entonces, cuando la persona mira, enfoca, ¿no? Y los ojos no se mueven paralelamente. Y entonces, cuando hay estrabismo, y si eso sucede en la niñez, digamos en la primera infancia, los 3, 4 añitos, etcétera, y no se resuelve eso, el niño va a terminar con un compromiso que se llama ambliopía. Ambliopía, porque eso no se ha resuelto hasta los 7, 8 años. Y si tiene ambliopía, entonces prácticamente el paciente ve con un solo ojo. Con un solo ojo ve, el otro como que ayuda un poquito, y tiene baja visión, y eso ya, para resolver ese problema, el paciente tiene que venir, bueno, a los 4 añitos, 5 añitos, el niño, ¿no? 6, máximo hasta los 7, 8 años, para resolver cuál es la causa de eso, ¿no? Pero si ya viene digamos, los 15, 20 años, ya no es mucho lo que vamos a ofrecer, porque ya, ya se desarrolló la ambliopía, ¿no? Y ese es un problema a nivel cerebral, de la corteza en el cerebro. Y eso ya no se resuelve con gafas, etcétera. Ya tenemos, y bueno, va a tener ese paciente baja visión en un ojito, ¿no? Claro, el otro lo verá perfectamente. Entonces, ahí la prevención tenemos que enseñar a los padres que traigan a los pequeños desde recién nacidos, en la niñez, para hacer diagnóstico de esto. Entonces, la motilidad ocular, pruebas funcionales, todo eso, de visión binocular, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos todo eso? Para diagnosticar lo que se llama una disfunción de la visión binocular. Y uno de los efectos se llama la ambliopía, y la ambliopía, eso es más, hay que prevenirla. Ahora, cuando ya se desarrolla la ambliopía, se desarrolla estos problemas, entonces, cuando no hay visión binocular con los dos ojos, una visión correcta, entonces no hacemos lo que se llama estereopsis. Cuando nosotros, si por ejemplo a lo lejos miramos algo con un solo ojo, y sí lo vemos correcto, pero en el momento que enfocamos con los dos ojos, y a eso es visión binocular, lo vemos más nítido, lo vemos más claro, lo vemos ya los detalles, a eso se llama visión estereoscópica, y esa es la visión de la vida diaria. Pero cuando ya solamente es monocular, como en este caso de la ambliopía, los estrabismos u otros problemas, ¿no?, en la niñez que se presentan,
Entonces el paciente ya disminuye esa se compromete esa visión estereoscópica y para eso hay unas pruebas que se llaman pruebas de estereopsis y también eso se va en el consultorio, se va a realizar. Muy bien. Luego hacemos también, hay otros exámenes, por ejemplo, la visión del color, la visión del color. El color es muy importante, ¿no? El color es muy importante en la visión, pero cuando hay un daño macular, por ejemplo, daño del nervio óptico, ya no, el color no lo vemos tan nítido, lo vemos como descolorido, ¿ve? Entonces eso me indica ya un compromiso macular, retiniano, el nervio óptico, etc. Luego hablamos los reflejos pupilares. Los reflejos pupilares, con la luz incidimos y normalmente la pupila se cierra. Eso se llama miosis. Y cuando retiro la luz, ¿no? digamos, de la pupila otra vez se dilata, ¿no? Eso se llama midriasis. Y así entonces, ¿por qué? Porque el iris se comporta como un diafragma, lo que está haciendo es regula la cantidad de luz que ingresa al globo ocular. Eso es lo que hace el iris, es un músculo liso, ¿no? Ya con el profesor Navarro vamos a estar aprendiendo eso, le está enseñando. Muy bien. Ahora, luego se hace otras pruebas que también se llaman pruebas de la acomodación. Y ahí hacemos al final un diagnóstico que se llama disfunción acomodativa, ¿no? Luego ya, entonces hacemos una serie de todos estos exámenes, test en el consultorio, todo esto iremos aprendiendo poco a poco, iremos en el desarrollo de la profesión. Y dijimos de que luego ya pasamos a los aparatos, ¿no? Si, por ejemplo, necesito adaptar lentes de contacto o quiero un poquito más entenderla, profundizar la córnea, haré una queratometría. La queratometría que evaluaba, la queratometría evalúa el radio de curvatura de la córnea. Luego, pero por ejemplo, esto en pacientes que ya tienen o súbitamente, por ejemplo, han cambiado la refracción, ¿no? Súbitamente cambia la refracción. A veces es uno de los signos para sospechar un queratocono. En un queratocono es una enfermedad degenerativa donde la córnea empieza a adelgazar. Hay cambios en el radio de curvatura, etc. Y hay un examen que se llama topografía corneal. ¿Ya? Ese será el mejor examen después de la queratometría, si estoy sospechando un queratocono. Luego, obviamente tenemos que hacer la oftalmoscopía. La oftalmoscopía, es decir, el fondo de ojo, ese es un examen universal muy, muy importante. Por ahí voy a ver yo la retina. Vamos a ver vamos a ver la mácula, vamos a ver el disco óptico, los vasos centrales que salen del disco óptico, o sea, toda la parte posterior, vamos a ver el fondo de ojo. Y es un examen muy, muy importante. Ahí hay mucha patología, puede presentarse y si no haría el fondo de ojo, yo no podría diagnosticarla. Entonces, muy importante y eso les vamos a enseñar y ustedes aprenderán gradualmente a hacer la fundoscopía, ¿no? Oftalmoscopía. De esto hay una oftalmoscopía directa y luego hay otro que se llama la oftalmoscopía indirecta. La directa generalmente es monocular y también hay otro examen que se llama la lámpara de hendidura o biomicroscopía. Este ya es un microscopio que voy a ver todas las estructuras oculares ya en detalle. Por ejemplo, ¿se acuerdan que con el examen externo lo hacía con una fuente de luz, pero ahora ya con el aparato, el biomicroscopio, la lámpara de hendidura, tiene un microscopio potente y ahí voy a ver ya, por ejemplo, el párpado, las pestañas, ya detalles, ¿no? Más precisos. La conjuntiva, veré todos los vasos sanguíneos, pigmentaciones, detalles, ya la esclera, la córnea, qué excelente se ve. Y podemos incluso estudiar las capas de la córnea. Veré ya los medios internos, la cámara anterior, veré el cristalino. Todo eso podemos evaluar ya en detalle con la biomicroscopía. Pero luego a este aparato le podemos poner un lentes especial y con ese lentes poder también hacer el fondo de ojo. Podemos ver digamos, la oftalmoscopía directa, ¿no? En la retina central podríamos ver con este aparato. Luego ya tenemos otros exámenes de acuerdo ya a la historia clínica o también de prevención. Por ejemplo, hay un muy importante que se llama la tonometría.
tenemos que medir la presión intraocular, ¿no? Que me ayudará en los casos donde yo sospecho glaucoma. En el glaucoma es una enfermedad muy grave, dijimos, que compromete el nervio óptico y termina en ceguera. El más común es el glaucoma crónico, que también se le llama ladrón silencioso de la visión, y no da ni un síntoma, simplemente lentamente va bajando la visión. Por eso es que desde el punto de vista preventivo, todo paciente debe ser evaluado, ¿no? Cada año por lo menos debe ser evaluado por el oftalmólogo y el optometrista, ¿no? Entonces, muchos de estos glaucomas crónicos pueden tener hipertensión ocular, es un aumento en la presión intraocular, y ahí me ayudaría la tonometría, me ayudaría ahí, ¿no? Otro examen muy importante es la campimetría. La campimetría evalúa los campos visuales, ¿ya? Muy importante también, ¿no? En el glaucoma y otros. Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Examen qué dijo, profesor? Ya, decíamos, la tonometría evalúa la presión intraocular. El otro examen es la campimetría. Campimetría, o también tiene otro nombre, se llama perimetría. Evalúa los campos visuales. Los campos visuales va a evaluar. Muy bien. Entonces, hay una serie de exámenes, ¿ve? Donde vamos a realizar con nuestro paciente, hay una serie de pruebas, y repito esto, gradualmente ya iremos aprendiendo en todo este tiempo que estarán con nosotros, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener paciencia, ¿no? Aunque a veces yo recuerdo, por ejemplo, cuando ingresé a la Facultad de Medicina, y ya estaba estudiando medicina, creo que estaba 1 o 2 meses, y todos mis familiares, los vecinos, y todos me hacían consultas, porque yo ya había ingresado a la Facultad de Medicina, pero recién estaba en 1 mes, 2 meses de estudio y no sabía nada, recién estaba en anatomía, unas cosas, pero a veces las personas piensan que ya vamos a responder todo, ¿no? Y entonces, como las personas preguntaban y yo estaba desesperado, ya quería saber todo rápido, de una vez ya las enfermedades y todo, y entonces preguntaba a mis maestros, ¿no? Doctor, un vecino me ha preguntado esto y qué le voy a responder, y mis profesores me orientaban. Y ahí aprendí, mis profesores nos decían, ¿no? Tengan paciencia, todo eso vamos a aprender, pero es gradualmente, ¿no? A través del tiempo que vamos estudiando, desarrollando, ¿no? Y así es como vamos aprendiendo, poco a poco, ¿no? Pues hay todo un programa, en el caso de ustedes, para los 3 años, y vamos a aprender mucho, pero gradualmente, poco a poco, ¿no? Ya, entonces, bueno, entonces en conclusión, ¿cómo el examen físico empieza? Con examen clínico, quizás con algo lo más simple, con una fuente de luz externa, y hay una serie de pruebas, test que se hace, ¿no? Pero los aparatos generalmente, usualmente después, ¿no? Usualmente después. Pero, por ejemplo, a veces, algunos, e incluso a veces, es increíble, miren, ¿no? Bueno, al optometrista todavía se le puede comprender, ¿no? Pero los oftalmólogos, por ejemplo, siendo oftalmólogos, siendo médicos y así todo, a veces el oftalmólogo piensa de que él es un súper sabio, él sabe todo, que nadie le debe enseñar, y ni bien ingresa el paciente, 2, 3 preguntas y ya, siéntate acá, directo lo lleva al aparato y ya de una vez pasé el diagnóstico, algo así. Y eso no es correcto, ¿no? Por más que uno, y fuéramos especialistas y supiéramos mucho, no. Por eso hay una forma, hay una forma como debemos avanzar los exámenes. No es directo, lo vamos a llevar a la cámara retinal, directo, ¿no? Entonces hay exámenes preliminares, también se llaman los exámenes preliminares, ¿no? Entonces no podemos saltar eso. Obviamente le vamos a hacer todos los exámenes, incluso con aparatos y todo, y hay aparatos muy sofisticados. Pero lo que diríamos es que hay un orden de cómo hacemos los exámenes, ¿ya? Entonces, tampoco lo hacemos por hacer, ¿no? Sino hay un orden. Y obviamente en base a lo que trae el paciente como signo, síntoma, ¿no? Y eso iremos aprendiendo.
Muy bien, ya. Esto es lo que quería completar de la clase de emergencias. Más bien, a ver, algunas preguntas, quizás algunas dudas sobre esto de examen físico, Profesor, una en la consulta. emergencia o en general en optometría. Adelante, a ver, vamos a absolver algunas preguntas. ¿Le escucho, doctoras, doctores? Buenas noches. ¿Cuál es la edad apropiada para que se pueda corregir el estrabismo? Ah, muy bien, muy buena pregunta la doctora. Esta noche hemos hablado un poco de estrabismo. Ya, bueno, dependería del... En el estrabismo infantil, que es lo que me he referido, el estrabismo infantil me he referido, hay estrabismo congénito, de nacimiento. Hay estrabismo que puede presentarse al primer año, segundo año, tercer año de vida. Lo importante es esto, que ni bien o yo sospecho estrabismo, inmediatamente al oftalmólogo, porque ya le dije eso, si nos demoramos en resolver esto, ¿en qué va a terminar? En ambliopía. Y entonces no debemos dejar que desarrolle la ambliopía, ¿no? El desarrollo funcional de la visión. Entonces, por eso es, incluso en el niño, del punto de vista preventivo, ¿cuál es la edad que debemos evaluar a un niño? Bueno, el primer examen que se debe hacer es al nacimiento. Cuando un bebé nace, el oftalmólogo debe evaluarlo ahí al nacimiento. Quizás es el momento que él nace, o bueno, al día siguiente, en la primera semana, si todo está normal. Pero a veces eso lo hace el pediatra, ¿no? El médico pediatra, a veces todo está normal. Pero luego, por lo menos debe ser al primer año de vida, debería evaluarle el oftalmólogo. O si los padres, por ejemplo, vamos a poner un bebé que tenga un mes de vida, un mesecito de vida, y de pronto mamá y papá se dan cuenta de que una pupila no está negra, no está oscura como lo normal, ¿no? Y papá y mamá se miran ellos a los ojos, dicen, oye, mira, pero mira, tu pupila es de color negro, oscurita, y la mía también, pero miren el bebé, un ojito está negrito y el otro está de color medio plomizo, pálido. ¿Qué significa eso? Inmediatamente llevarlo, bueno, en ustedes, para eso le vas a enseñar prevención primaria, eso se llama leucocoria, se llama, es una pupila blanquecina o plomiza. Y si es un bebé de un mes, ¿qué tenemos que pensar ahí? Posibilidades diagnósticas. Puede ser una catarata, desarrollo de catarata, pequeñito, pero hay un cáncer muy grave que se presenta a esa edad, se llama retinoblastoma. Es un cáncer en los niños, en los recién nacidos o lactantitos, se llama retinoblastoma, y el signo que nos da al inicio es eso, se llama la leucocoria, o sea, una pupila de color, no está negra, es blanca, una pupila blanca. ¿Ve? Entonces, inmediatamente ante algo que no está normal en el bebé, ese es el mensaje a los padres, inmediatamente lo traen donde ustedes y lo llevan al oftalmólogo también, ¿no? Y luego lo correcto es cada año el pequeño debe ir al oftalmólogo pediatra, el optometrista, ¿no? Pediatra, evaluarlo cada año. A veces se piensa de que el niño debe ser evaluado cuando recién va a ir al inicial, ¿no? Cuando ya 3, 4 añitos, ya va al inicial, ahora sí hay que llevarlo a chequear la vista. No, desde el punto de vista preventivo, desde el nacimiento y cada año. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Sí, profesor, una consulta. Adelante. Respecto al tema de refracciones, ¿un optómetra está capacitado para realizar refracciones desde, o sea, a bebés en adelante o niños de cierta edad Ya. en adelante o Muy solamente bien, muy bien. Gracias, doctor. Una buena pregunta. La refracción es parte del examen físico. Entonces dijimos, ¿no? Primer diagnóstico de visión binocular si hay una alteración. Segundo diagnóstico si hay disfunción acomodativa. El tercer diagnóstico es la refracción. Y eso ustedes van a ser unos expertos en neurohispano. Hay mucha enseñanza sobre refracción y harás la refracción. Ahora, pero el doctor pregunta de que ahora, ¿cómo es ahora si vamos a realizar o no la evaluación, la refracción en niños? Sí, así es, sí. Obviamente hay una especialidad que se llama optometría pediátrica. Ustedes ahora en el tercer semestre hay un curso que les dictamos, se llama optometría pediátrica. Ahí ya en detalle le vamos a enseñar cómo se hace la refracción en niños. Claro, el problema del niño es que los niños hacen, digamos, hacen uso mucho, hay un mecanismo que se llama de acomodación. Y por la acomodación, entonces la refracción, que no, eso no se presenta tanto en el adulto, ¿no? Entonces podría alterar, sesgar los valores.
Entonces, por eso que en los niños hacemos la refracción con cicloplégicos, o sea, paralizamos la acomodación, se echan unas gotitas y ahí se hace ya la refracción, ¿no? Pero sí, sí se hace, doctor, sí se hace, ¿ya? Entonces, obviamente en el adulto, obviamente normal, ahora en adultos, por ejemplo, cuando son hipermétropes, sobre todo en la hipermetropía, donde hay a veces, ¿no? Siempre hay uso de la acomodación, se puede usar, se puede evaluar también con cicloplégicos, y todo eso se lo vamos a enseñar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Doctor, buenas noches. Una Adelante. consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la medida de la vista y la agudeza visual? ¿Me escucha? A ver. Su audio creo que está muy bajito, el mío está muy igual. A ver, un poquito más. Eleve la voz, a ver. La Agudeza diferencia visual, entre ya. No le escuché sí, muy bien. entre la diferencia de la medida de la vista, ¿me escucha? Y la Sí. agudeza visual. Ya. Bueno. La agudeza visual, ese es un examen muy importante que se hace, ¿no? En la evaluación inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque es un examen funcional que nos dice cómo está la visión, ¿no? Entonces, la visión normalmente es 20-20 a la distancia, a 6 metros, ¿no? Y si no alcanzamos, pues, hasta la fila, en el SNEL, por ejemplo, el clásico SNEL, en la fila 8, el 20-20, entonces ya me quedo 6 líneas, 20-70. Entonces, bueno, una posibilidad es que sea un proceso refractivo, ¿no? Tenga algún defecto refractivo. U otro puede ser también, hay otras alteraciones ya patológicas, ¿no? Obviamente ya. Entonces, esa es la agudeza visual, es un examen funcional que lo hacemos en el consultorio, ojo por ojo, sin corrección y después con corrección, ¿no? Ya. La frase medida de la vista, bueno, es una frase que apareció pues acá en nuestro país por la época de los 90, 85, por ahí, ¿no? Cuando empezó las competencias en las ópticas, apareció ese término medida de la vista gratis, porque ya había competencia en una misma cuadra, habían 3, 4, 5 ópticas. Y entonces, cómo jalan los pacientes? Entonces ponen letrero grande, medida de la vista gratis. Y eso a la gente le gusta, ¿no? Y así como empezó ese término, medida de la vista, pero creo que en otra clase lo referí, ¿no? Una vez un alumno hablaba de medida de la vista y un profesor en el instituto dijo, ¿qué es eso de medida de la vista? Claro, porque no es una medida propiamente, ¿no? Una medida propiamente, por ejemplo, sería la distancia interpupilar, ya eso sí, ¿no? Eso sí, ya tantos milímetros, ya. Pero la refracción, o sea, medida de la vista, muchos pues en la vida diaria, lo que se refieren es a la refracción, ¿no? A eso pero es un término no usado correctamente, ¿no? Porque ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que van a venir a la consulta y le van a decir así, doctor, buenas noches, acá me pueden hacer una medida exacta, 5 veces exacta. Imagínense. Y eso, ¿cuál es la respuesta ante eso? Eso no existe, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la refracción, el valor de la refracción, si bien es un número, es un rango, es un intervalo de valores, en el cual obviamente los aparatos y todo el examen me dice tanto, pero al final, lo que al final me falló para poner la receta, no solo es lo que dicen los aparatos y todo el examen, sino es también la comodidad del paciente. Así es, fíjense, la comodidad del paciente. Entonces, al final el paciente es el que decide también con cuál es refracción el que se sienta más cómodo y todo. Entonces, es un intervalo de valores. Por eso no existe eso de medida exacta, ¿no? Mucha gente comenta medida exacta. No, eso no. Es un término que, bueno, de ahí viene, ¿no? Pero eso no tenemos que corregir a los pacientes, enseñarle. Entonces, refracción es un intervalo de valores. Y creo que lo dije en otra clase, 5 optómetras pueden hacer la misma, y excelentes optómetras, pueden hacer la refracción a un paciente. Les aseguro que las 5 recetas no van a coincidir. Variarán en 0,25 más o menos, quizá el cilindro, quizás el eje un poquito y va a variar, ¿ve? Entonces, ¿cuál de ellos es? Ahí está la pregunta, ¿ve? Ahora, no es que ellos han evaluado mal,
sino al final, pues son intervalos, y ¿quién es el que decide? Entonces al final es el paciente de acuerdo a la comodidad, ¿no? Entonces es un intervalo, y de acuerdo a eso nosotros, y hay pruebas también que se llama por eso de afinación en la refracción, para afinar el valor, y requiere mucha paciencia y todo eso. Muy bien su pregunta, doctor, interesante. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctora. Si yo soy una paciente con presión alta, ¿es necesario que me haga el examen para ver si tengo glaucoma? Que sería la Ya, tonometría, buena ¿no? pregunta. ¿Cuánto de presión le encontraron, doctora? ¿Cuánto de presión intraocular? ¿O presión No, arterial se refiere? arriba de los 120, ¿podría ser 140? Ya, muy bien, ya. Eso es presión arterial, ya. Cuando hay hipertensión arterial, eso estamos aprendiendo en actividad de salud visual, ¿no? Estuvimos viendo. En la hipertensión arterial, cuando la presión se eleva a 140, 160, y con el estrés los factores de riesgo se eleva, pues eso hay que, todo cuando la presión ya se eleva, eso hay que hacer, bueno, hay que estar en consulta, control de los factores de riesgos, y bueno, si hay que dar medicación, se empieza con medicación, ¿no? Y se debe controlar. Lo normal, la presión debe ser menor o igual a 120/80. Pero si no se controla la presión, no se trata, entonces la presión va a elevarse. Y cuando se eleva va a dañar la retina. Obviamente es con el tiempo, ¿no? Y ahí va a dar los problemas, hemorragias en retina y tantas cosas podría dar. Y cuando ya la presión llega a 180, 200, ahí sí completamente la visión borrosa por edema del disco óptico, de la papila óptica. Y es muy grave, ¿no? Muy peligroso aparte. Entonces, cuando hay un poco de elevación de presión arterial, yo le aconsejo, usted vaya a medicina, ¿no? Vaya a medicina interna o a cardiología, que le hagan toda una reevaluación, y para decidir, bueno, primero, ¿tiene o no tiene hipertensión? Y si tiene hipertensión arterial, empezar a, bueno, hay que controlar eso, doctora. Ya. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Doctor, buenas noches. Adelante, escucha? doctora, buenas noches. Sí, le Buenas escucho, adelante. Doctor, mire, usted en la clase anterior dijo que los pacientes que tenían tratamiento de oncológico, los pacientes oncológicos, Ya, les afectaba la visión, ¿verdad? Lo que pasa podría que, comprometer, claro. claro, lo que pasa que yo tengo un niño que a él le detectaron osteosarcoma en el fémur derecho. Él estuvo con Ya. tratamiento, él está con tratamiento de quimioterapia, y resulta que hace aproximadamente como 2, 3 meses, bueno, a ellos siempre los evalúa el oftalmólogo, pero empezó con ardor en las vistas y todo, pero el oftalmólogo nada más le recetó unas gotitas, unas lágrimas para la resequedad del ojo. Pero el mes pasado él empezó, se le empezó a inflamar la vista izquierda. Entonces, él lo volví a llevar al oftalmólogo, y el oftalmólogo me dijo que no le podía sacar la refracción, era una simple inflamación. Y resulta que él, no sé si puede ser que sea de la misma quimioterapia que él ha estado llevando, el ojito izquierdo como que lo desvía, y eso es mi preocupación, porque él está en constante chequeo al oftalmólogo, pero el oftalmólogo no me ha dicho nada. Pero yo he visto en él que el ojito izquierdo lo está como, o sea, metiendo, ¿no? Y yo lo llevé a una para que le hagan una refracción, porque él sentía como, empezó también sus clases virtuales, empezó a sentir ardor en las vistas, y le ardía, y sentía un poco, estaba un poco roja las vistas, y entonces yo pensé que de repente era por lentes y todo eso. Y lo llevé a una óptica, le tomaron la refracción, todo, y o sea, sí, pues tiene medida. Yo le consulté con su oncólogo, me dijo que era de la misma quimioterapia. Pero yo todavía veo en él que tiene ese desvío en el ojo izquierdo.
quisiera Muy bien. saber ¿Qué edad tiene qué edad tiene su pequeño? ¿La edad del niño? ¿Qué edad tiene? años. ¿Aló? No le escuché bien. 10 años, doctor. 10 añitos, ya, correcto, ya. Muy bien. El tratamiento del osteosarcoma, ¿dónde lo han realizado? ¿En el Instituto del Cáncer? ¿Acá en San Borja, en el INEN? ¿Dónde? En el hospital de Nara. En el Almenara, ya, correcto. Muy bien, en oncología, ya. El oftalmólogo que lo vio también fue del Almenara. Y también fue del Almenara. Muy bien, ya. Bueno, acá todos hemos escuchado entonces lo que decíamos, ¿ve? Así es, jóvenes. Ahí está un ejemplo, ¿no? Gracias, doctora, por el caso de su pequeño, de su testimonio. Así es, ¿ve? Entonces, un pequeño el osteosarcoma es bueno, es una enfermedad maligna, es un cáncer del hueso. Pero actualmente se ha avanzado los tratamientos y ahí está el pequeño, ¿ve? Está saliendo adelante, ¿no? De la doctora, su pequeño, 10 añitos. Y bueno, pero ¿cómo es este caso? Ella ve, nos refiere ahora que como tiene un impacto en la salud ocular, ¿no? Entonces, ya. Ahora, mi consejo es el siguiente, doctora, es de que muy bien, el primer oftalmólogo lo vio, yo le sugeriría que lo lleve al INO, ya, al Instituto Nacional de Oftalmología, ¿ya? Al Instituto Nacional de Oftalmología, a ver usted ya, bueno, no, esta pandemia pues ha alterado todo, pero a ver usted trate de comunicarse para que lo vean allá que opine en el INO, obviamente con los diagnósticos o del Almenara, y luego también podría tener otra opinión del oftalmología pediátrica del Hospital del Niño. En el Hospital del Niño, ¿ya? El Hospital del Niño que está en la cuadra 6 de la Avenida Brasil, hay servicio de oftalmología pediátrica, usted a ver, o llame por lo menos a ver qué le dicen para lograr una cita en oftalmología pediátrica, y ahí llévelo al pequeño y vamos a tener a ver esas 2 evaluaciones más. ¿Por qué? Porque eso es correcto. Siempre las neoplasias, ¿no? Las enfermedades neoplásicas tienen un impacto en la salud visual ocular. Ya sea uno puede ser por la misma enfermedad, pero también puede ser por el tratamiento mismo. Entonces, a veces es mejor tener varias opiniones. Y ante varias opiniones, bueno, de acuerdo a lo que uno cree en el diagnóstico, de acuerdo a cómo se examina, ¿no? Se le encuentra al pequeño, solicitar los exámenes. Pero está muy bien, por lo menos en la Almenara ya lo ha visto el oftalmólogo, está correcto, está muy bien. Ahora, cualquier incidencia sobre el ojito que está inflamado, usted lo nota que está desviando, no, usted lo nota, regrese a la Almenara, doctora, regrese a la Almenara, es su derecho, claro, obvio, repetimos, esta pandemia ha alterado todo, pero usted regrese, saque la cita, trate usted que lo vea nuevamente, u otro oftalmólogo que lo vea de la Almenara, ya no el anterior, sino otro, a ver, y eso es lo que necesitamos, siempre varias opiniones. Entonces, sí, cuando el proceso es único, todas las opiniones van a coincidir. Pero si a mí me parece esto, un diagnóstico, y a otro oftalmólogo le parece otro diagnóstico, consultaremos a un tercero. Y a veces tenemos que consultar así a varios, ¿no? Pero es mejor por la salubridad del pequeño y bueno, y de acuerdo a hacer eso, los exámenes y para precisar el diagnóstico, ¿no? Obviamente ahora cuando el ojo esté inflamado y todo eso, no se debe hacer la refracción, porque la refracción no, digamos, es un factor donde el intervalo no va a ser el más correcto de la refracción. Entonces es mejor cuando el ojito está desinflamado, todo, ese es el momento para hacer la refracción. Entonces ese es mi consejo, doctora, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profesor, ¿Alguien más? No. una profesora. Adelante, doctora. Profesor, una pregunta, mire, a la hora de hacer una Adelante, refracción, escuchamos. a la hora de hacer una refracción, es con un maletín de prueba, ¿no? Pero en la computadora, ¿qué tanto es el apoyo? ¿Qué tanto es? Porque hay personas que dicen que si no hay computadora no le han hecho una buena medida, ¿no? Y eso es lo que quiero saber. Sí. Ya. Quiero explicar, gracias. Hace muchos años, no había autorrefracto, no había. Y bueno, clásicamente se hacía el sistema Donder, al azar, al tanteo, en el consultorio, y luego el examen con retinoscopía. La refracción se debe hacer con retinoscopio. Ese es el examen correcto. Una refracción correcta es con retinoscopía. Hay estática, dinámica y todo eso ya vamos a aprender más adelante. El autorrefracto
ese aparatito que ahora todo el mundo, todo centro óptico tiene, da un valor, diríamos así, nos orienta de qué es lo que tiene el paciente. Nos orienta, pero usualmente siempre hay un margen de error. Claro que el optometrista, como todavía muchos no dominan retinoscopía, entonces le pasan por el autorrefracto y entonces ya tiene el valor y con ese valor se guía, ¿no? Se basa con eso. Y entonces le sube o le baja un poquito, le modifica el eje y ya, pero en uno de esos valores le da al paciente y eso es lo que en la vida diaria muchos hacen. Pero lo correcto es con retinoscopio. Pero claro, el autorrefracto orienta. Pero ante la población en su ignorancia, la población piensa de que el autorrefracto, ese es el más, como le llaman, como decía el doctor anterior, medida vista exacta, ¿no? El autorrefracto. Entonces, si no tiene computadora, entonces acá no hacen bien el examen. Eso es lo que piensa la población. Pero es lo contrario. El autorrefracto ese es un parámetro, orienta, pero el examen correcto es con retinoscopia. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sobre el examen físico, lo que hemos tratado de emergencias. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? ¿Aló? Adelante, doctor, sí, lo escuchamos. Doctor, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Una consulta. ¿En qué momento se le puede medir a una persona diabética? Diabética, muy bien, muy buena pregunta, excelente. Ya, a un diabético se hace la refracción cuando la glucosa está normal, menos, digamos, de 110 miligramos por decilitro. Si es una glucosa que es diabetes, es cuando es 126 miligramos. 126 miligramos, ahí ya comienza la diabetes. Si un paciente tiene 150, 180, 200, no debe hacerse la refracción. Eso es lo correcto. Entonces, por eso es que todo paciente diabético, cuando viene a oftalmología, viene a optometría, él tiene que traer su dosaje de glucosa. Obviamente que se ha hecho, ¿no?, un día antes, temprano, en ayunas, y trae el valor. Y si, por ejemplo, trae un valor de 100 miligramos, por decir, normal, le hace la refracción. Pero trae 150, está alto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Regresar en su médico y, bueno, ya, controlar esa glucosa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, viene un paciente con 200 de glucosa, y primero que él no puede saber que es diabético, él no dice soy diabético, lo dice, pero él dice yo me siento bien, y el optómetra, muchos le hacen por vender, ¿no? Le hacen nomás, y aparte le facturan, no sé, un monto importante, y el paciente se va a decir, sí, veo bien de lejos, de cerca, todo. Mañana, o pasado mañana, cuando la glucosa sube a 300, ese lente ya no le sirve. Lo va a ver todo borroso y va a venir al consultorio y va a decir, este lente no me ayuda, usted me ha hecho mal el examen, devuelva mi dinero y todo un problema. O también de los 200 puede bajar más bien la glucosa, 150, 120, y ese lente con 200 ya no le sirve. Entonces, para evitar todo eso, por eso el paciente todo paciente diabético, ¿cuándo le hacemos la refracción? Cuando la glucosa está normal. Ahora, si el paciente existe también esto, que hay pacientes que dicen, doctor, soy diabético, mi glucosa está en 180. Mira, hasta la glucosa te dice, acá está mi glucosa. Y entonces ustedes le dicen, señor, tienes que ir al hospital o a tu médico y cuando se normalice usted regresa. No, doctor. Yo necesito un lente, es urgente para mañana. Y usted hágame el examen, todo, y yo le voy a pagar y me da mis lentes. Y es que lo necesito. A veces hay casos he escuchado. Bueno, pero tienes que explicarle. Entonces tienes que decirle esto, señor, mire, en 180 la refracción que vamos a hacer en este momento, ya, ese le va a ayudar. Pero cuando su glucosa sube o baja, ese lente no le va a ayudar. Y usted tendrá que volverse a hacer el examen, por eso le estoy diciendo. Y el paciente dirá, sí, doctor, yo le entiendo, no se preocupe usted. Si mañana pasado sube o baja y ya no me ayuda este lente, yo no voy a reclamarle nada, no voy a decir que me devuelva mi dinero, nada. No sé, solamente mañana temprano necesito este lentes porque a veces algunos tienen que dar de examen, tantas cosas pues pasan. Bueno, salvo esa explicación que le has dado y que te firmen la historia clínica que le has explicado todo eso, ahí le podrías evaluar. Caso contrario, no. Porque entonces cuando ya se eleva la glucosa, cada vez que se eleva la glucosa,
va a variar la refracción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sabemos cuando hacemos refracción en diabéticos. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Sobre examen físico, lo que hemos tratado. Examen clínico, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? Sí, profesor, una Adelante. consulta. En caso Le de escuchamos. en caso de las ducciones, Ducciones, ya. Ya, decíamos esto, que después de la agudeza visual evaluamos la motilidad ocular, o sea, los movimientos oculares. Y de estos hay varios, de estos exámenes. Hay uno de los primeros que hacemos, se llama ducciones. ¿Qué cosa es una ducción? O sea, ocluimos un ojo y evaluamos el movimiento en un solo ojito. De un solo ojo evaluamos el movimiento. Y estamos frente al paciente y le ordenamos, a ver, decimos, mire arriba, le decimos, con el dedito, entonces el paciente mira al techo. Entonces, ¿qué significa eso? Que está bien su recto superior, elevador, y empezamos a evaluar los músculos. Mire al piso, baja los ojitos, mire el piso, entonces el recto inferior estamos evaluando, y así estamos evaluando los músculos. ¿Cuál es el objetivo de estas ducciones? Es encontrar paresias o parálisis. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Doctor, buenas ¿Aló? noches. Sobre examen físico. Adelante, Doctor, doctora. Buenas noches. buenas noches. Una Escuchamos. consulta. Sí, le escucho, diga. Adelante. ¿Cuál es el horario, el mejor horario para una medición? Porque si estamos todo el día trabajando, hoy por hoy muchos en la computadora, esa vista puede llegar cansada. Entonces, ¿eso afecta algo en la medida o no? No sé. Claro, en el valor de la refracción, por supuesto, doctora. Ahora, cuando el profesor Navarro les va a enseñar una clase de agudeza visual más adelante, y ahí van a ver ustedes que hay una serie de factores. Hay factores físicos como la iluminación, la distancia, el optotipo. Hay factores fisiológicos, como es, por ejemplo, lo que usted está diciendo, el trabajo, el esfuerzo visual. Todo eso puede hacer que varíe el valor de la refracción. Así es. Entonces, muy bueno, usted ha hecho una buena pregunta. ¿Cuál es el mejor momento entonces para hacer la refracción? Cuando la vista está relajada. Esa sería la respuesta. O sea, no ha sido sometido a todo un esfuerzo. Podría ser, por ejemplo, bueno, una mañana cuando no ha hecho todavía ningún esfuerzo, ¿no? Su trabajo, ¿no? Visual, ¿no? O sea, o el paciente que sea un día que él descanse, en fin, ¿no? Se acuerda, ¿no? Ese es el ideal. Pero que, por ejemplo, este es algo que no se cumple en la práctica, ¿no? Porque mire, ¿cuánta gente sale de trabajar? ¿No? A veces están con los ordenadores todo el día, o dependiendo del trabajo visual, del esfuerzo visual, y bueno, y el paciente dice, uy, ya, ahorita tengo que ir en mi optómetra, y ya, 8 de la noche, 9 de la noche está llegando en el optómetra, y ahí le hacen bueno, pues decir, no tengo tiempo, bueno, y bueno, el optómetra tampoco no considera esto, ¿no? El optómetra, muchos cuando tienen ya su tienda, más están enfocados en la parte comercial, ¿no? Y bueno, así es, pero la vista debe estar relajada, ese es lo correcto, doctora. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta, profesor. Examen físico, lo que hemos tratado. Buenas Adelante, noches, doctora, doctor. escuchamos. Diga, doctora. Sí, miren, en caso de Adelante, diga. la visión del color que usted dijo que afecta el daño al nervio óptico, tengo un familiar justo que Así teje, ¿no? Ella cuando está tejiendo ve normal con su lentecito, ¿no? Una persona de 65 años, una señora, pero el momento que ve de lejos, como que ve arcoíris, cosas de colores. ¿Qué podría ser ahí? ¿Puede estar referido a la visión del color eso o qué estaría dañado ahí en ese caso? Ya, muy bien, buena pregunta. Bueno, ya, cuando una persona ve, o sea, la luz clara, la claridad y se descompone como arcoíris de colores, ¿no? Eso generalmente se refiere a que hay edema, usualmente hay edema corneal. O sea, y yo le aconsejo que a la paciente que usted ha referido tiene que ir a oftalmología, un examen completo que le hagan, ¿ya? Entonces, cuando hay edema corneal, entonces hay mayor concentración de agua en el, digamos, en el estroma de la córnea. Cuando pasa la luz se dispersa. Y al dispersarse la luz,
ahí es donde se ve como halos de colores, ¿no? Así es, eso es, generalmente es la primera causa, es edema corneal. Ahora, hay otras causas también, pero obviamente habrá que hacer el examen. Entonces, la paciente que usted ha referido, entonces ese es el consejo, que vaya a oftalmología, un examen completo, y luego, bueno, ya a su optometrista, ¿no? Pero primero oftalmología, completo, un examen completo que le hagan, que le hagan biomicroscopía, oftalmoscopía, todo, ¿ya? Porque eso no es normal. Entonces, hay que evaluarla, ¿ya? Tomar la presión intraocular, un examen completo tiene que hacer el oftalmólogo, así es. O podría mandarle acá al INO, al Instituto Nacional de Oftalmología, o bueno, pero un examen completo que le desarrolle, ¿ya? ¿Alguien más? Doctor, ¿Otra una pregunta? consulta. ¿Aló? Gracias. Doctor, una Diga, consulta. ¿Una doctora. persona diabética puede adaptarse a un lente progresivo? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, muy buena pregunta. Claro, cuando si en un paciente diabético, la clave es esto, que esté bien controlada su glucosa desde el inicio. Si le hacemos un diagnóstico precoz y le hacemos un buen control, o sea, el paciente toma conciencia, hace su dieta, hace actividad física, va a su control, toma sus medicinas, qué bien, qué buen paciente, está controlada el azúcar, la glucosa, ni un problema, no hay ni un problema podría adaptarse, no hay ningún problema, porque toda su anatomía y su fisiología estará normal. Pero del momento que ya el paciente no está bien controlada la glucosa, ya ahí tenemos una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas ya anatómicos, porque puede haber catarata, ya comienza la retinopatía, hay infecciones, siempre hay inflamaciones, y entonces se altera la acomodación, y si se altera la acomodación, todo obviamente ya no va a adaptarse bien a los progresivos. Y las Entonces personas depende que mucho solamente eso, si ven con está un bien ojo, que tienen un ojo controlado o no ambliope, está bien ¿también podrían controlado. usar progresivos? Muy difícil. Ya, ahí está también, ¿no? Ya, eso, a veces, por ejemplo, en ese caso. Claro, pero previamente, si la salud ocular está todo muy bien, la salud ocular, ya, por ejemplo, en el caso último que refiere, ¿no? El ambliope. Si toda la salud ocular está perfecta, que el oftalmólogo lo certifique, perfecto, podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero que lo certifique el oftalmólogo, ¿no? U otro, capaz hay otra alteración que puede encontrar, ¿no? Así es. Muy bien, qué interesante, me gustan sus preguntas y qué bien, ¿ves? Así con los casos que presentamos, así vamos aprendiendo y de esto iremos aprendiendo. Doctores, escuchen por favor esto. Anoten mi correo electrónico, oftalmogabriel, anoten por favor, oftalmogabriel en minúscula, oftalmogabriel, todo en minúscula, @hotmail.com. Entonces, repito, oftalmogabriel@hotmail.com, en minúscula todo. Jóvenes, les voy a solicitar que me escriban a mi correo, me van a enviar sus datos, ¿ya? Porque hay muchos, como me refirieron, que son de provincias. Bueno, qué bueno, los felicitamos, qué bueno, los felicitamos muy bien por su entusiasmo y su motivación, y aprenderemos bastante en Eurohispano. Entonces, ayúdenme con esto. Bueno, estamos pues en esta pandemia, qué difícil, nunca imaginamos que íbamos a estar en esta circunstancia de las aulas, pero bueno, es la realidad, estamos adaptándonos. Un favor, háganme el servicio de enviarme, me van a enviar sus datos, ¿ya? Sus datos, su nombre completo, de qué provincia es usted, de dónde está recibiendo la clase, de qué provincia, de dónde está recibiendo la clase. Te agradecería bastante si me escribes 1, 2, 3 líneas por qué te decidiste a estudiar optometría. ¿Por qué te decidiste a estudiar optometría y cómo llegaste a Eurohispano? Si puedes poner 2, 3 líneas, te agradecería bastante. Luego me pone usted, si estás trabajando en un servicio óptico, si estás trabajando, no estás en el ambiente óptico o no estás en el giro óptico, también me pones. Oh. Hola.
¿Se acabó la clase? No. No, profesor, no te escucha. Que se Hola, vuelva a doctor. conectar, por favor, para poder saber No, todo. no, se le fue el audio, profesor. Se le fue el audio. No, no está el profesor ya. Se Ah, no, fue. sí está, pero se le fue el audio. pero no, Y el profesor, aún la clase no termina. Debe Sí, estar porque fallando. faltan 6:35. Ahorita se corta Uy, la qué clase. piña. Chicos, pidió Sí, nombre. chicos, sería bueno para poderle informar al profesor, pues, y que esto no nos perjudique más adelante, ¿no? Porque puede ser que de repente hayan clases virtuales y como yo y muchos de ustedes radicamos en provincia y la idea es que no nos perjudique para poder terminar la carrera. Aparte de ¿Qué dice Gustavo?